estamos aquí. Bueno, la idea fue tomar un tiempito a ver algunas preguntas, consultas que alguien han hecho y de alguna conversación así más informal respecto a un tema que creemos que es muy importante y que no se da en todas las instancias de poder conversarlo, ¿no? Y la idea no es tener una charla, la idea no es tener una charla, un sermón, un monólogo, sino que podamos compartir, que las dudas que cada uno tenga las podamos aclarar o podemos conversar o podemos tener opinión, intercambio de opiniones en este tema, ¿no? Que tiene que ver principalmente con el tema del Internet, el tema de los celulares, el tema de estas áreas en nuestras casas, ¿no? Entonces, a veces hemos escuchado muchas cosas, pero sería bueno aclarar. Yo siempre entiendo, hermano, que en realidad cada una de estas cosas las podemos escuchar 50 veces, pero mientras no haya una revelación interna, cualquier impulso que podamos dar de forma externa es como ponerle benzina al auto y dura una semana. Cuando estas cosas se revelan en nuestras vidas y se genera una convicción que Dios pone, entonces permanecen en el tiempo. Y en estas cosas específicas del Internet, del celular, es realmente necesario, porque no sacamos nada con avanzar y querer hacer cosas o cambios muy radicales que duran una semana si no somos constantes y perseverantes en el tiempo. Porque el riesgo para mí en esto no es un tema circunstancial, puntual de un momento, sino que está presente más que nunca, ¿no? Permanentemente. Entonces, un día Ivano nos usó el ejemplo del león bajo la cama, ¿no? Del tigre bajo la cama. Si nosotros vamos a dejar a nuestro hijo a dormir al cuarto y lo llevamos para que duerma en un dormitorio, y cuando fuimos a dejar al niño en la cama, nos dimos cuenta que abajo de la cama salía la cola del tigre hacia afuera de la cama. Dice, ¿a alguien se le ocurriría decir, bueno, el tigre está bajo la cama, lo dejo igual al niño y me voy a dormir tranquilo? O saco al niño, porque el peligro de que el tigre se lo coma va a estar ahí. En cuanto yo cierre la puerta, el tigre ya no va a estar bajo la cama, va a estar arriba de la cama comiéndose al niño. Entonces, en estas áreas creo que son temas para conversar. Tenemos muchísimos niños en medio nuestro y es un tema muy actual, ¿no? Entonces, la idea es dejar un tiempo que Dani nos conversa, nos comparta, pero también que podamos dialogar, ¿no? Todos tenemos inquietudes, todos sabemos hasta dónde, cuándo no, y tratar de llegar a un punto de que el Señor nos edifique en esta conversa, ¿no? Amén. Oramos para que el Señor nos dé gracia, su Espíritu nos guíe en este tiempo, ¿no? Señor, queremos pedirte que por favor nos ayudes a concentrarnos, Señor, a aislar un poquito de todas las cosas externas para poder concentrarnos en lo que tu Espíritu nos quiera guiar, en lo que, Señor, tú puedas poner en el corazón de Dani, y también que cada uno de nosotros pueda tener libertad de interrumpir, de levantar la mano, de decir esto pienso, esto tengo esta inquietud, de manera que en esa, Señor, necesidad que tenemos todos, tú puedas edificarnos los unos a los otros. Amén. Así que te damos gracias por este tiempo. Señor, sabemos que es un tiempo a veces complejo, después de almorzar, nos da sueño, pero abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para atender con urgencia algunas cosas en las que no podemos pestañear. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de hacerlo. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección, Señor. Amén. 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 Concretamente, ¿cómo arrancamos? ¿Alguna inquietud? Y partimos en base a algo que tenga alguna inquietud. Pero el tema principalmente tiene que ver Internet, Los medios digitales. Medios digitales. De pouco está de ser assim
Que venga Bentley acá, que él hable. Y no hacer uso de estas cosas como, ¿Cómo, ¿cómo será al revés? cómo llegar a nuestro hijo en ese tiempo que puede estar en un Atari, en un PlayStation o viendo fútbol todo el día? Nosotros como padres, ¿cómo podemos el tiempo que nosotros cada padre tiene que invertir en su hijo? El tiempo. El tiempo puede ser mi tiempo de siesta, mi tiempo de descanso, mi día libre. Le preguntamos a ver por sus actividades. Y él nos decía que él practicaba taekwondo, la natación, la mamá lo lleva temprano. Es como ver cómo podemos ocupar ese tiempo. Bien. ¿Qué hacer cuando tenemos un hijo en casa y tiene tanto tiempo libre? ¿Qué podemos hacer con el hijo? Sería la pregunta. Bueno, esto es una conversación que tienen que tener papá y mamá. Hablábamos recién en la mesa con algunos hermanos de que estábamos diciendo que una de las cuestiones que tenemos que mencionar es que los matrimonios actualmente están funcionando en base a parámetros modernos, donde uno de esos parámetros es que el padre se ha corrido de su lugar y ha tenido la centralidad nueva es de la mujer en el hogar y el hombre se ha vuelto un ayudo idóneo de la mujer. Entonces hay un libro de un sociólogo italiano que a este nuevo hombre, en vez de llamarle padre, lo llama mamo. En italiano es el masculino de mamá. Y creo que tiene razón, que el hombre actual se corrió de la escena de responsable de la casa, y esto tiene que estar muy claro en el matrimonio. Porque si no, la mujer va a estar lidiando sola con varones, con chicas, y no hay un varón que está mostrando la dirección, el camino que hay que seguir. El hombre no puede hacer la labor de una madre. El hombre está incapacitado para hacer la labor de una madre. El ser humano exitoso se forma con estos dos canales bien claramente diferenciados y actuando cada uno en el rol por el cual Dios programó a cada uno. El hombre está cableado de una manera que no le permite hacer el rol de madre. Y la madre está cableada de una manera que no le permite hacer el rol de padre. Esto es importantísimo. Pero dicho esto, cuando hay un hogar donde tenemos uno o varios hijos, es importante que el varón ejerza su función. Tiene que haber un programa claro. La mujer no puede trabajar sola sin una estrategia. La mujer es ayuda idónea del varón, según las palabras de la Biblia. Y no estamos hablando de un macho que hace lo que se le da la gana, que ejerce una presión sobre la esposa y sobre los hijos para ser el rey del hogar. Se entiende que el rey del hogar es ¿quién? Cristo, no es ni el varón ni la mujer. No estamos hablando ni de machismo ni de feminismo. Es importante aclarar esto. Nuestra casa le pertenece a Dios. Nosotros como maridos damos cuenta a Dios y las mujeres dan cuenta a Dios y los hijos van a dar cuenta a Dios. Cuando nos sentamos a la mesa de la comida, estamos sentándonos a la mesa de la casa de Dios. Y el que establece el plan para nuestra casa es el propio Señor Jesucristo. Amén. Entonces, establecer qué van a hacer los niños con el tiempo que tienen en casa es un tema central. Porque la palabra dice en Efesios capítulo 5 que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Efesios capítulo 5 nos da varias indicaciones de cómo debemos manejarnos en el hogar. Por ejemplo, dice que las cosas que los hombres hacen en secreto ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice Efesios capítulo 5. Así tiene que ser nuestra casa. Una casa que no participa de las cosas infructuosas de las tinieblas,
¿Qué son cosas infructuosas de las tinieblas? Las cosas que no producen frutos de santidad, frutos beneficiosos para el plan de Dios en nuestra casa. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra casa? ¿Qué quiere Dios de nuestra casa? ¿Cómo? Que seamos semejantes a Jesús. Pero dice una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Bueno, no estoy diciendo que tienen que tener más hijos, pero sí espirituales. Una de las funciones centrales de nuestra casa es trabajar para la extensión del reino de Dios. Entonces, toda nuestra casa también se debe alinear detrás de este propósito. Nuestra casa tiene que tener el plan de Dios de que Cristo vea en nosotros que estamos trabajando con una cosa en mente. No es que nuestros hijos salgan profesionales solamente. No es que nuestros hijos terminen la escuela. Nuestra casa tiene un propósito: colaborar con Dios para que, más allá de que hagan sus tareas, más allá de que tienen que hacer, tienen que aprender conocimientos que los van a ayudar en su vida futura, pero lo más importante es que la orientación de nuestra casa tiene que ser llevada a que se haga la voluntad del Rey, que es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Ahora, todo lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer con el tiempo de nuestros hijos, tiene que ver con este propósito. Todo lo que colabora con este propósito, bienvenido sea. Todo lo que amenaza este propósito, lo rechazamos, lo consideramos infructuoso y decimos, en esta casa no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque si nosotros empezamos a admitir en nuestra casa aquello que es infructuoso con el propósito de Dios, estamos haciendo algo ilógico. Si realmente lo que queremos es el propósito de Dios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener un papá que está velando por los objetivos del propósito eterno. Y el hombre es el responsable delante de Dios de que su casa se oriente hacia este objetivo. ¿Y la esposa qué hace? Es cooperadora, colaboradora de este propósito. Amén. No es colaboradora solamente del marido, porque no es que está haciendo lo que el marido quiere, está haciendo lo que el Rey de Reyes quiere, que es con su vida colaborar con este gran propósito. Amén. Que pueda decir cada uno de nosotros, como papá y como mamá, algún día, cuando nuestros hijos ya estén fuera de casa, cuando ya hayan tenido sus propios hijos, que puedan decir como Pablo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Y por lo demás me está esperando la corona de justicia. Entonces, nuestra función básica es que nosotros dispongamos nuestro hogar plenamente al propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacen los chicos en casa? Porque yo sigo hablando en teoría, ¿no? ¿Qué hacen los chicos en casa? Bueno, papá y mamá se deben sentar y tienen que destinar qué horas van a usar para la enseñanza académica y qué horas van a destinar para deportes y qué horas van a destinar para invitar a otros a casa para que conozcan el reino de Dios y qué horas van a destinar para visitar a otros, estar con otros, cómo van a hacer con sus amiguitos, a qué casa van a ir y quiénes nos van a visitar. Es decir, cuando nosotros tenemos muchos baches en el tiempo, es porque no hemos programado. Entonces, mi propuesta... Espera. Sí. Solo digo esto, no sé. Dio 4 o 5 puntos. Yo no sé si alguien de ustedes se notó, pero no habló nunca todavía de cuánto tiempo tienen para entretenimiento. Pareciera que a nosotros nos preocupa primero cuánto tiempo es de entretenimiento y después vemos todo. Habló de tiempo de estudio académico, habló de tiempo de deporte, habló de cuánto vamos a invitar a alguien que venga para la palabra, de cuándo vamos a visitar a alguien para la palabra. Todavía no hay nada de entretenimiento. Lo digo porque normalmente para nosotros lo primero que buscamos es ver cómo entretenemos a los niños. ¿Me entiendes? Lo aclaro, ¿no? Sí.
Sí, el entretenimiento es un stand-by, es no ir a ningún lado, no tiene ningún tipo de beneficio. Entonces, no está en la Biblia tampoco. Si alguno conoce alguna palabra referida al entretenimiento, de cómo hacerlo, por favor me dice. El deporte. Y mucho más grande ya sería fútbol, pero generalmente las escuelas de fútbol entrenan en la semana y juegan el día sábado. Entonces yo hablaba con Benji ahí que eso no puede entorpecer mi comunión con Dios. Ahí yo ya tengo que marcar claro, ya que el día sábado es el Amén. día domingo, si va El día que sea, prioriza. ¿Escucharon todos lo que dijo? O sea, él está hablando de que todo lo que hacemos, las actividades, priorizan aquello que nos lleva al propósito eterno y se ponen debajo de este objetivo. Entonces, si justo el deporte, para hacer deporte, tengo que conflictuar con las actividades que el Señor nos ha llamado como iglesia, ¿qué elijo? ¿Las actividades como iglesia o el deporte? Las actividades como iglesia. Es decir, nosotros somos soldados en tiempo de guerra. Estamos luchando contra una sociedad que está cada vez más deteriorada, cada vez más rota, y que quiere nuestros hijos para formar parte de ese sistema. Y lo último que queremos nosotros es facilitarle al mundo a nuestros hijos. ¿Sí? Lo que queremos es guardarlos. Jesús le dice al Padre cuando ora en Juan 17, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Fuerte. Es decir, hay un rol que es guardarlos, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que se vayan del mundo, pero estamos diciendo que sean guardados, sí. para que el corazón no se atrape en algún deporte o algo. ¿Podés repetirlo? Dale, dale. ¿Cómo generar? Estamos bien que los niños tienen que tener tiempo en deporte, hacer actividades, ¿verdad? Porque si no se aburren. ¿Cómo el cuidado que hay que tener para que no se atrape el corazón de los hijos en algún deporte o algo así? Porque hay deportes que son muy populares, y nosotros venimos de un trasfondo, los papás que no hemos estado siempre en la iglesia, un trasfondo muy fuerte en algunas cosas, lo hablo personal, por ejemplo en el fútbol, y yo no quiero, lucho con el tema de que no atrape el corazón de mi hijo. Bueno, ¿vos querés decir algo, Bentley? Matás. La verdad que yo creo que no tengo mucho decir en esto porque la verdad que nunca tuve un deporte que me atrapó tanto. El deporte al que más le invertí fue el taekwondo y bueno, llegué a ser invitado a mundiales inclusive, pero nunca me interesó tanto seguirlo. Así que no sé, me parece que, no sé, te paso la... Bueno, en casa nunca tuvimos ídolos deportistas. Nunca le dimos espacio a esas cosas. Cuando venía el Mundial veíamos los partidos, pero nunca nos volvimos fanáticos de un equipo ni de... Los hijos repiten lo que somos. Los chicos, si nosotros nos volvemos fanáticos de un equipo de fútbol, van a ser fanáticos de ese equipo de fútbol. Entonces, no es qué hacemos, es más bien qué somos. Porque le transmitimos esa escala de valores a nuestros hijos. No tuvimos que lidiar con eso porque realmente no había en nosotros otra ambición, me parece a mí, no sé vos decime, fuera de lo que era hacer la voluntad de Dios y el reino de Dios, no había nada de un valor parecido. Nada ni le llegó cerca. Sí. En base a lo mismo, entonces la pregunta podría ser más profunda. ¿Cómo desconstruir algo que nosotros construimos sin saber? Porque no venimos de un trasfondo religioso, Sí. no conocíamos al Señor. Entonces, si conocimos al Señor hace 7 años y mi mundo fue
enteramente fútbol ídolo. ¿Cómo desconstruyo eso? Bueno, en mi caso personal tengo hijos que ha sido una complicación, pero con el Matías no hay problema porque es el más chico, entonces él ha vivido su vida en Cristo. ¿sí? Entonces, con Joaquín creo que no hay tanto, con el mayor ha sido un conflicto más grande, pero ¿cómo desconstruir para los demás hermanos? ¿Cómo desconstruir algo que teníamos construido de antes? Bueno, primero arrepintiéndonos. Y ese arrepentimiento tiene que ser algo conocido por nuestra esposa, por nuestros hijos, y tienen que decir qué equivocado estaba. Segundo, orando al Señor, pidiendo que si hay una costumbre que se generó en los hijos que absorbieron esa parte, hay que pedirle a Dios la gracia del Señor para que uno sepa cómo desconstruir eso. Cada caso va a ser diferente, pero el solo hecho de exponerlo y decir, esto estuvo mal, como con cualquier cosa. Hoy hablábamos con unos hermanos acá que decíamos, nuestra casa es una casa de loquitos, no es una casa de ángeles. O sea, no estamos presentándonos ante nuestros hijos como gente perfecta. Pero ¿qué hacemos? Constantemente rectificamos el rumbo, nos arrepentimos, pedimos perdón constantemente por aquello que hicimos mal, porque es parte de la única forma que vamos a poder salir adelante, entendiendo que perfectos no somos. ¿Y cómo se resuelve eso? Y reconociendo los errores, exponiéndolos. Cada vez que hubo un desvío a la voluntad de Dios, ese desvío hay que reconocerlo públicamente en la casa. Y hay que decir, esto estuvo mal, esto no fue de Dios, oh Señor, perdónanos. Y digamos las palabras que hay que decir para reconstruir, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo está en nosotros y nos da esa gracia. Y no estamos solos. Hermanos, si nosotros no confiamos en la gracia divina, no vamos a nunca reparar nada. Dios mira nuestro corazón y cuando nos humillamos y cuando reconocemos un error y tratamos de rectificarlo, el Espíritu Santo dice, déjenme a mí, yo vengo, yo estoy con ustedes todos los días. Yo no los voy a desamparar. Si nosotros hubiéramos criado los hijos, Silvia y yo, solamente con nuestras capacidades, tendríamos que decir que hubiéramos fracasado. Pero podemos decir con gozo que el Señor ha estado con nosotros. Él ha compensado nuestros errores, ha mostrado su misericordia en nosotros porque Él ha ido detrás de nosotros y hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Pero una cosa estuvo siempre, que hemos reconocido cuando hemos hecho mal y hemos rectificado el rumbo. Y yo creo que el Espíritu Santo se alegra de que sea así. Pero después tenemos que ser consistentes, ¿no? Con el rumbo que hemos elegido. No sé si eso responde. También lo vamos a sacar todo el corazón, fue poquito y dejamos tarea. Pero el tema de... El micrófono, por favor. Perdón, empezá de vuelta. Ahí también le hacíamos la pregunta a Benkley sobre el tema de los videojuegos. ¿A qué edad más o menos le establecieron o le prestaron un celular para jugar? Él decía que a los 13 años, nosotros un día yo cometí el error de bajarle una aplicación de un control remoto a Williño, de los autos Shell. Y él metió más mano y traía videojuegos. Pasó como 3 o 4 etapas y estuvo como unos 30 minutos con el celular ahí. Y yo al lado de él. Y me di cuenta que es como tú hablabas ayer, la serpiente son 5 o 10 segundos, te hinca el veneno y te atrapa. Y él casi siempre me fue pidiendo después eso. Papá, ¿cuándo puedo jugar Shell? ¿Cuánto puedo jugar? Puedo. Y yo no lo dejé. Hasta el día de hoy igual me pide y yo no se lo paso. Pero fueron segundos o minutos, más minutos y se atrapó. Y una vez me acuerdo que un hermano hablaba sobre que nosotros nos metemos en una página de internet y nos metemos mucho, logaritmo parece que se llama. Algoritmo. Entonces, lo que me gusta mucho siempre me va a aparecer ahí. Si es fútbol, puro fútbol. Es como decía Roro, yo también me gustaba mucho el fútbol.
Pero como yo ahí también veo que va a llegar a una edad que le decía yo a Bentley, todos juegan. Todos tienen un celular, un play, no sé qué. ¿Cómo, cómo limito ese tiempo por último de un videojuego que sea sano? ¿Cómo le limito ahí? ¿Cómo lo hago? ¿A qué edad? A los 18, dice. Los 18 dice, Eh, la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Daniel Divano nos enseñó que hay que juntar estas dos. y la tercera es, todo me dice, pero no todo me edifica. Ah, y la tercera es, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces Daniel Divano nos dijo así, ¿cuándo algo se vuelve pecado? Cuando me domina. En el momento en que el niño empieza a depender de un juego, nosotros estamos fomentando una adicción. Y es tremendo, los juegos estos están hechos por personas que están estudiando cómo los colores, los sonidos, los van a deslumbrar, los dejan prendidos, los dejan adictos. Y si uno le deja el juego, el niño se puede pasar horas y horas y horas. Y si lo venimos a buscar dentro de 10 años, tenemos una especie de dinosaurio, no un hijo. ¿No? Entonces, los juegos para nosotros nunca sirven, o sea, no tienen ningún tipo de utilidad. Se vuelven un factor de... Están estudiando y están pensando a la hora que van a ir al juego. Entonces, algo que nunca fomentamos nosotros. De todas maneras, se han hecho amigos de amigos que tienen un juego y se aprenden el juego y nosotros tenemos que andar luchando con el juego ese. Pero no deberían, yo pienso que los juegos no van a colaborar con nosotros. Esa es mi opinión, ¿no? Yo cortaría por lo sano y diría no más juegos, es lo que hemos determinado con Bentley. Ahora, eso no quiere decir que no va a la casa de sus amigos y juega. Pero por lo menos ya no es que mi casa estamos luchando con el tema. O sea, si vos tenés que tener un invitado a tu casa que toma control de tu casa, no lo invitas más, ¿no es cierto? Bueno, los juegos hacen eso. Los juegos se vuelven la principal obsesión de nuestros hijos. Entonces, ¿qué les va a dar el juego? ¿Alguna inteligencia? Nada, cero. Los ponen en un stand-by. A veces, chicos, tengo que decirles que hay padres que traen los juegos a la casa. Y los hijos aprenden de los padres a jugar los juegos. Yo digo, pobre esa familia. Pobre esa familia. O sea, muestra un desvío que a mí me parece, yo no estoy citando un capítulo de la Biblia, estoy diciendo, yo pienso que hay un error garrafal en esa casa. Perdón. El testimonio mío, antes de que tuviera A mi hijo, al primero, yo jugaba un videojuego en el celular y yo no paraba hasta que lo daba vuelta, hasta que pasaba la última etapa. Y un día Blandina me dijo, ¿y en qué estáis? No, ya estoy pasando la última etapa y estoy casi listo y pasaba horas. Yo tenía que, como que mi mente era solucionar ese problema y darlo vuelta. Y me dijo, ah, qué bueno, y eso le vaya a enseñar a tu hijo. Pa, ¿sabes lo que hice? Saqué el videojuego del celular, todos los videojuegos, tenía 2, Muy bien. los saqué. El señor de alguna forma u otra no habla, pero a mí me veía que me atrapaba. ¿Me atrapó? Me era lícito, pero no me convence. ¿Cómo explicar zombie a tu hijo? ¿Cómo explicar zombie? Plantas versus zombies. Pero, pero es increíble, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta y estáis 3, 4 horas dando vuelta a un juego porque tú ya dominaste ciertos parámetros y tú resolviste, pues es como resolver un laberinto y lo dais vuelta. Sí, nosotros criamos 5 hijos. Acabamos la semana pasada de terminar para siempre la etapa de la educación en casa, porque Bentley, que es el menor, se recibió ya empieza la facultad. O sea que venimos haciendo homeschool desde hace 34 años, 33 años.
Así que pasamos la vida haciendo esto. Y a lo largo de la vida hemos vivido diferentes etapas. La etapa más linda que yo recuerdo fue la etapa donde vivíamos en un campo que no tenía corriente, no tenía luz eléctrica, no había internet y el agua venía del molino de viento que bombeaba todo el día y la bombeaba al tanque y el vecino más cercano estaba a 5 kilómetros y entonces estábamos todo el día en familia, sin distracciones. Si se largaba a llover en el campo, teníamos 3 días para estar juntos, para conversar. Entonces, es fácil decir no miremos juegos, no tengamos juegos, pero ¿qué vamos a hacer en casa? Que era la pregunta original. ¿Qué hacemos con el tiempo? Si no tenemos nada para hacer, y bueno, démosle los juegos. Pero déjenme decir algunas cosas que tendrían que ser vitales en una casa. La hora de comer, el desayuno, la hora de comer, la hora de la once, la hora de la cena, son horarios solemnes de la casa. Uno viene con un plan para conversar sobre algún tema. No puede ser comer, sacar los platos y terminar. Ese es un momento de descanso para conversar en familia. Si papá trabaja cerca de casa, viene y se suma, pero no es dar vuelta a la hoja y seguir para la próxima actividad. El horario de la mañana es un horario para meditar sobre la palabra, para tener alguna palabra respecto de un área de la escritura, para hablar sobre alguna cosa que en la casa no está bien y que necesita cambiar. Es momento para hablar, por ejemplo, sobre el orden de los cuartos, el orden de los baños. Tenemos que ser, cuando hacemos esto, tenemos que ser querigmáticos. Es decir, no es dar órdenes, es enseñar como enseña la Escritura. La Escritura tiene palabras de ánimo, palabras de consuelo y palabras de corrección, porque el Espíritu Santo trabaja en esos 3 niveles. El Espíritu Santo anima, consuela y corrige. Entonces, animar es establecer una dirección clara y verbalmente decir el Señor está con nosotros, este es el objetivo que Dios puso. Qué gozo vivir en una casa donde nadie hace la voluntad propia. Qué maravilla es que ustedes niños están siendo criados en un hogar donde estamos haciendo algo revolucionario, porque ninguna casa hace esto. Son muy pocos. Entonces, tenemos que generar espacios de mucha conversación donde se catequiza de alguna manera cuál es el rumbo que estamos siguiendo, cuáles son los objetivos y quién es el rey de la casa, que es el Señor, y los beneficios que van a venir de una crianza donde cada uno hizo la voluntad del Señor, en su momento va a cosechar, va a tener, cuando otros estén llorando por la cosecha espantosa que tuvieron en la vida, nuestros hijos van a estar gozosos con una esposa llena del Espíritu Santo, con un esposo lleno del Espíritu Santo, van a estar criando hijos con alegría, pero hace falta entregar la niñez, la adolescencia y la juventud al Señor, pero esta niñez, adolescencia y juventud necesitan estar constantemente recordándose qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, usar los tiempos de ceremonia de ritual familiar para traer siempre el propósito a la mesa y trabajar sobre las áreas que la casa necesita traer. Amén. Por otro lado, tenemos que analizar quiénes son los amigos de nuestros hijos. Una primera cosa que yo diría es que nos libremos de un paradigma errado. Y el paradigma dice así: los niños necesitan estar con niños. Esto es un mandato de los últimos 150 años. Y no es verdad. Los niños necesitan adultos. Los niños necesitan estar al lado de gente sabia. Si están todo el día con otros niños, ¿los niños qué son?
según la Biblia. La necedad está pegada al corazón del muchacho. Entonces, tenemos que ser conscientes y bajarnos de ese tren que nos lleva a que los niños están obligados a estar con otros niños. Y tenemos que pensar que lo que los niños necesitan es estar con quién. Con gente sabia. ¿Y quiénes son los más sabios que están cerca de ellos? Papá y mamá. Si los niños tienen a papá y mamá, tienen un montón. No hay nadie que los quiera como papá y mamá. No hay nadie que los conozca como papá y mamá. No hay nadie que conozca sus debilidades y sus fortalezas como papá y mamá. Y no hay nadie que invierta su vida en ellos como papá y mamá. ¿Es así o no es así? Entonces recuperemos el corazón de padre y el corazón de madre y dejemos de pensar que lo que los niños necesitan es a otros niños, otras diversiones, otras cosas. Amados, hace 150 años atrás no había teléfono, no había internet. La gente criaba a los hijos de otra manera. Lo que se buscaba era enseñarles a ser dueños de sí mismos, a tener una moral intachable. Se les enseñaba a tener dominio propio, se les enseñaba a ser respetuosos, se les enseñaba a obedecer, se les enseñaba a ser diligentes, se les enseñaba a tener objetivos en la vida, se les enseñaba a conocer sus debilidades y a trabajar con ellas para superarse, se les enseñaba a conocer sus habilidades y se les enseñaba a encauzarlas. Y los niños de antaño eran mucho mejores que los niños actuales. No estoy hablando de la iglesia acá. No se olviden que nosotros tenemos una sociedad moderna que está disfrutando de los más grandes descubrimientos que fueron hechos por esos que se criaron de esa manera, no como estos otros. Nosotros tenemos la computadora, tenemos los cohetes, tenemos las máquinas, los robots, todo eso es producto de una sumatoria de conocimientos de los últimos 1000 años o 1500 años que se juntaron todos en este siglo, pero no se crean que los de hoy son tan sabios. ¿Y qué está haciendo el mundo con nuestros niños? Los está estupidizando, los está haciendo adictos al entretenimiento, los está haciendo adictos a la estupidez total. Y perdónenme lo que voy a decir, la iglesia es cómplice de esto. Porque la iglesia también se metió en la costumbre de ponerle con la cucharita en la boca el conocimiento a los hijos con dibujitos animados sobre José, sobre Josué, sobre David, y los chicos piensan que David era Batman y que Josué era Robin. No entienden, no tienen temor de Dios, tienen una idea caricaturesca de las Escrituras, es una infantilización que no espera nada de los niños, cuando los niños tienen el potencial de entenderlo todo. El mundo no espera nada de ellos. Entonces, esta sociedad nos hace ver ante un contraste de estupidización total y tan grande que cuando tenemos un hijo ordenando su cuarto, trabajando con su papá en algún área, sentado en el carro con la mamá, entendiendo la vida normal, nos parece que estamos haciendo un desastre con el hijo. Pero, amados, estamos haciendo algo maravilloso. Estamos librando a nuestro hijo de la estupidez. Jesús, cuando tenía 12 años, era un adulto. Y estaba hablando con los fariseos del templo. Esperemos más de nuestros hijos. Exijámosles más. Porque cuando sean grandes van a ser pilares, no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Entonces, ¿qué van a hacer en casa? Primero, vamos a borrar esta idea tonta de que se tiene que entretener. El entretenimiento es un requerimiento vano, que no agrega nada en la vida. Ni si alguno de ustedes ve películas, yo sufro por ustedes. Las películas están todas hechas por gente maligna, gente que tiene el hogar destruido, por psicólogos locos, por
directores de cine que lo único que están pensando es cuánto ganar en la próxima película. Y ellos saben que lo que vende es lo corrompido. Entonces libremos nuestra casa del cine. Libremos nuestra casa de las demandas del entretenimiento. Y el altar que tiene el entretenimiento en casa, démoselo al Señor. Usemos el tiempo para conversar. Usemos el tiempo para cortar el jardín, para hacer jardinería, para lavar el carro, para salir al supermercado. Inventemos negocios que los chicos puedan hacer, que puedan ganarse algunos pesos. Y para eso, ¿sabes lo que hace falta, papá? Hace falta tiempo. Hace falta que tu cabeza esté metida en la casa y vengas con soluciones. Hace falta que no delegues tu lugar en tu esposa. Y hace falta que tu esposa tenga una dirección clara y vos estés al lado de ella diciendo, vamos para este lado. Y estás haciendo un trabajo excelente. Y yo estoy al lado tuyo. Y vamos juntos a salir adelante. Nuestros hijos van a ser pilares, van a ser genios, van a ser personas que tienen un carácter irreprochable, porque vos como madre estás invirtiendo tu vida en tu rol de madre y el Señor está con vos y yo estoy con vos. El padre es un profeta, es un sacerdote y es un pastor. Es un profeta porque marca un rumbo claro y se da cuenta de cualquier desvío de este rumbo. Es un sacerdote porque está doblando sus rodillas por su familia, pone las manos sobre sus hijos y declara bendición de Dios, declara que son de Dios, que el diablo no tiene lugar en sus mentes y dice sin decirlo, pone la mano sobre el hijo y dice, querido, yo soy tu papá, yo te voy a cuidar, yo voy a asegurarme que tu mente sea del Señor. Yo voy a invertir mi vida en vos, porque antes que cualquier cosa pueda pasarme en mi vida, yo quiero ser un buen padre. Quiero ser un padre que refleja al Padre Eterno. Yo soy una representación del Padre Eterno y el Espíritu Santo está en mí y yo imparto sobre vos los propósitos divinos para tu vida. Vos naciste con un propósito eterno y vas a vivir para ese propósito eterno y yo voy a estar al lado tuyo mientras viva. El padre está orientado hacia su casa, está con el corazón vuelto hacia su casa y ayuda a la mujer, a su esposa, a volver su corazón hacia los hijos y juntos a volver el corazón al propósito eterno de Dios. Y les puedo asegurar que cuando pasa eso, el Espíritu Santo está sentado tranquilo en casa. Este es un hogar mío, acá estoy yo, acá están mis siervos, finalmente me dieron el lugar. Finalmente la mente de sus hijos es mía. ¿Qué dice en Malaquías capítulo 2? ¿Por qué Dios los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué los hizo uno, habiendo en él? Porque quería una descendencia para él. Nuestros hijos no son nuestros, le pertenecen a Dios. Él es el que les dio la vida, Él es el que les conoció en el vientre de su madre, Él es el que plantó sus ideas y sus propósitos en ellos y nos puso a nosotros la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con el tiempo de ellos. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No andemos con vueltas. Tenemos que subir con Abraham la cuesta, llevándolo a Isaac para hacer el sacrificio. Y el Isaac que tenemos que sacrificar se llama el mundo, los medios de comunicación, que si uno los exprime sale jugo negro, contaminado, hediondo, porque nuestra casa tiene que ser santa. Amén. Entonces no traemos a casa internet, si no lo vamos a controlar. Ahí voy, ¿eh? Pero también llenamos a los chicos con juguetes, y sobre todo en esta fecha de Navidad. Entonces, también podría ser un peligro eso a la familia. Los juguetes que se compra, la cantidad de juguetes que se les regala a los chicos, o sea, ¿cómo lo vemos eso? Sí, antes de ir a los juguetes, que me parecen un problema menor en comparación con esto otro que estamos hablando, yo quisiera decir que Internet es un canal que trae lo más oscuro del mundo a nuestra casa. ¿Sí? Entonces yo no estoy diciendo no tengan Internet, pero yo sí les diría, no tengan Internet si no saben
regularlo. Si ustedes van a darle un teléfono a un hijo, tienen que saber que le están dando una serpiente, ¿sí? Que pica y mata. Hoy tenemos chicos de 7 años que tienen acceso a la pornografía en casas de hermanos que hacen homeschool y que están supuestamente viviendo una vida santa. Pero la ignorancia de esos padres, la simplicidad de esos padres, la mente simple, los llevó a darle un teléfono. Le prestaron el teléfono de mamá al niño de 7 años y en ese teléfono tenemos millones y millones de adultos que vienen trabajando en los últimos 50 años para captar a ese niño y para llevárselo puesto. Entonces, el teléfono se lo di yo me tengo que hacer responsable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cosas tan simples como que no sepan la clave del teléfono, que no la sepan, que el niño no pueda entrar a navegar en el teléfono. ¿Sí? Mi opinión es que no deberían tener un teléfono hasta que sean adultos. A menos que si le damos un teléfono, tengamos el conocimiento técnico como para limitar ese teléfono. Y existen herramientas hoy muy buenas que permiten darle un teléfono a un niño de 15, a un joven de 15 o 16 años, como el que tiene Bentley, que ese teléfono no tiene Chrome, no tiene acceso a Internet, sí tiene acceso a Internet con las aplicaciones autorizadas, como por ejemplo WhatsApp. Él tiene WhatsApp y él puede acceder a Internet, pero no tiene acceso a un navegador o a un buscador de Google. Ese teléfono tiene la aplicación de la facultad, tiene la aplicación del colegio, tiene la aplicación de WhatsApp, pero no tiene, él no puede googlear. Si él quiere googlear algo, lo puede hacer, pero me va a venir a mí una autorización, un pedido de autorización. Él quiere entrar a esta cuestión y es puntualmente si acepta o no se acepta. Pero la mayoría de los padres no sabe cómo hacer esto. Es bastante sencillo, les digo, pero si no sabes cómo hacerlo, no le des un teléfono. Es como dice recién Esteban. Esteban dice, si vos sabes que tu hijo está durmiendo ahí con un tigre, vos vas a dormir tranquilo. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no se entiende? Ahora, los juguetes también, porque los juguetes hoy en día parecemos locos con lo que estamos diciendo. O sea, estamos hilando tan fino acá. Pero hace unos años atrás conocimos a un hermano brasilero que pasaba por Boston, que había sido parte de esta cantante Yuya que había antes, y él era parte del elenco que viajaba con ella, Los Paquitos. los Paquitos, Era uno de los que estaba con... y él contó a la iglesia cómo él, siendo un Paquito, hacía los rituales satánicos con Yuya en la parte de atrás del escenario, entregaban el show que era nada más ni nada menos que para niños, y entregaban a Satanás. Y todos tenían pactos con el diablo, incluido él. Al punto tal de que él hablaba con los demonios, él tenía un pacto con el diablo y bueno, la vida de él fue una sucesión de tremendas situaciones, al punto tal de que él veía un muñequito, veía un juguete y conocía con qué objetivo demoníaco había sido creado. Porque aunque les parezca increíble, detrás de estas fábricas como Disney y otras marcas, hay planes oscuros, inspirados por Satanás, con agendas increíblemente oscuras. Entonces, aún los juguetes, tenemos que buscar juguetes inocentes, un camioncito de madera, las Barbies, por ejemplo, nosotros descartábamos las Barbies. Teníamos una Barbie que le apretaban la pancita y decía, sos divina. Le volvías a apretar y decía, sos genial. Le volvías a apretar y decía, te requiero. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero esa Barbie voló por el aire. Voló por el aire porque no era lo que queríamos enseñarles. Claro. Entonces, si alguien escucha esto, va a decir, estamos totalmente locos. Y no quiero sonar tan loco. Pero para nosotros, el tesoro más grande que tenemos son nuestros hijos.
Y el tesoro más grande de nuestros hijos es una mente inocente. Y preservar la inocencia en la niñez, en la adolescencia y en la juventud de nuestros hijos es una tarea increíblemente elevada. Entonces demos todo por eso. Porque miren cómo está el mundo lo vemos bien. No, estamos caminando arriba del fracaso. Entonces evidentemente parecemos locos nosotros, pero realmente los locos son ellos. Sí, yo, perdón, Gorro hablaba del tema de cómo hacer para que no se escape. Yo creo que cada uno, el problema mayor hoy día en medio nuestro, de la iglesia, lo que uno ve o lo que me pasó a mí, fue muy fuerte porque me tuve que dar cuenta que el problema no eran mis hijos, era yo. Yo me recuerdo que hace, no sé, creo que unos 14 años, 15 años quizás, decidimos sacar la televisión. Entonces yo me senté con mis hijos y les dije, perdónenme, ustedes no nacieron con la televisión, la puse yo, fue un error, la vamos a sacar. Pero es un error para ustedes. Y entonces yo dejé una televisión en el cuarto que la usaba para ver las noticias de la noche. Y tenía la excusa de que era para mantenerme informado de las noticias. Mentira, me daba a las 12, la 1 de la mañana viendo cualquier tontera que salía en la tele. Pero el problema lo tenía yo. Mis hijos lo aceptaron rápido. No tuvieron mayor conflicto. El conflicto lo tenía yo, que no quería soltar la televisión. Y en general, la mayoría de las cosas, hermanos, inconscientemente somos nosotros los que las hemos acercado a nuestros hijos. Somos nosotros que muchas veces queremos que nuestros hijos cumplan lo que para nosotros fueron nuestras frustraciones. Y ponemos todas las fichas en eso. Es más sensato darnos cuenta de que nosotros tenemos que reformatear nuestra mente y nuestro corazón. Porque estamos poniendo en un sartén a nuestros hijos para que sean lo que nosotros no fuimos o tengan lo que nosotros no tuvimos. Y es un grave error. Porque lamentablemente cualquier cosa puede atrapar el corazón de nuestros hijos. Pero hermano, cualquier cosa. Ahí, hermano, ¿se acuerdan cuando vino Lucas Divano? Él dijo, ¿quién iba a pensar que mi corazón se iba a atrapar por jugar ajedrez? O sea, ¿qué más sano? ¿Qué mejor que jugar ajedrez? La mente lo atrapó el corazón. Y le daban, ¿se acuerdan de hijo? No se acostaba temprano por jugar ajedrez en línea. Entonces, cualquier cosa puede atrapar el corazón. El problema es que a mí me pasaba, es que muchas veces mis frustraciones las quería cumplir en mis hijos. Y es un grave error, porque le estoy abriendo no una rendija de una ventana, estoy abriendo un portón de 5 metros al mundo. Entonces, el tema es cómo nosotros logramos como padres lidiar con nuestra vida para poder ser lo que nuestros hijos necesitan. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, yo no tuve el problema de los juegos, porque no tenía tanto problema con los juegos, porque a mí no me gustaban los juegos, nunca jugué. Como no jugué nunca juegos, no era un tema para mí. Entonces yo, cuando partimos con los chicos en juego, decíamos, bueno, tenían 15 minutos. Una vez un hermano me dijo, pero 15 minutos, estás loco, en 15 minutos no encienden ni el computador, tiene que tener más tiempo, que es muy poco tiempo. Yo dije, mira, no, es un espacio que yo no abro. De ahí, no, porque yo conozco a mis hijos y yo sabía que eran 15 minutos, pero la mente de él estaba 10 horas pensando qué iba a hacer En esos 15 en esos 15 minutos el día siguiente. Entonces la mente estaba todo el tiempo, ¡pum! Entonces cada uno es diferente, pero ¿qué pasa? Que nosotros sentimos, entre comillas, malamente la paz de darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y eso es un error. Sí. Porque inconscientemente le estamos haciendo lícito
cosas que sabemos que van a tapar y van a entorpecer su desarrollo en la fe. Va a ser así. O sea, como les digo, yo saqué la televisión, pero yo la tenía, ellos no la podían tener. Tuve que sacarla, porque si no, el problema lo tenía yo, no ellos. Y así, por otro lado, vamos satisfaciendo necesidades. Yo entiendo a Rorro y entiendo a Wimmy con el tema del fútbol, porque yo jugué mucho fútbol. Y uno sabe cómo esto atrapa el corazón. Y todos quisimos, les aseguro, que porque el mundo nos bombardeó con esta idea, todos quisimos ser Cristiano Ronaldo, todos quisimos ser exitosos en esta área. ¿Cómo vamos a negar a nuestros hijos? Mira, no, pero mira, este tiene capacidad, este es bueno, se va a perder. Si este podría ser un futbolista, ¿entienden? Y nosotros transmitimos nuestras inquietudes muchas veces y vamos dejando y vamos nosotros poniendo cosas en el corazón que a lo mejor nunca habían despertado en el corazón de nuestros hijos y nosotros las despertamos. Entonces, es un tema que tenemos que tratar primero, como decía partiendo de la charla, Qué bueno. que tenemos que definir nosotros como padres. Porque tenemos que sanarnos nosotros primero para partir sano con nuestros hijos. Yo les digo una cosa, es triste ver adultos casados que no se van a dormir porque tienen que jugar la dosis del juego y son casados. Los tenemos en muchas partes. ¿Por qué? Porque atrapó el corazón, atrapó la mente. Entonces, yo creo que si a nosotros nos ha costado, alejemos lo más posible a nuestros hijos de las cosas que a nosotros nos han costado, para no ponerles un tropiezo, ¿no? Sí, no. Les voy a contar un poquito algo que me pasó hace no mucho tiempo. Tiempo atrás, el Diego, que es mi hijo mayor, estaba en la selección del colegio, no me acuerdo, de un equipo, y no quería ir a entrenar, no recuerdo. Yo lo obligué a ir. Le dije, tú hiciste un compromiso, tenéis que ir, pero por dentro yo era, tiene que ir, que no puede quedar el equipo sin... Él lloró y fue. Entonces, luego yo en el camino, bueno, conocí al Señor y todo. Y hace poco, un mes atrás, me hablaron de un equipo que necesitaban jugadores de 15 años porque estaban en un campeonato y podía ser libre y podía jugar Joaquín. Ellos habían hablado en el club que jugaba y todo. Entonces yo hablé con Joaquín y lo llevé. Él no iba con muchas ganas, la verdad. Fuimos, jugó, listo. A la otra semana jugaban de nuevo y él me dijo, papá, no quiero ir más. No quiero ir más. Yo callado, con ganas, decía, pero ¿cómo no hay a ir? Bueno, no le dije nada, callado. Y mi esposa me dijo, si él no quiere ir, no va, listo. Tranquilo. Tuve tranquilidad. No. Y mi hijo mayor, el Diego, me dice, papá, pero ¿cómo no va a ir? Yo recuerdo claro, cuando una vez tú me hiciste llorar porque yo tenía que ir y yo entendí que tenía que cumplir. Entonces, erróneamente, le inculqué a mi hijo mayor algo que esta vez no lo hice con él. Él me dijo, no, listo, no va. Tranquilo, no se preocupe. No fue. Tuve paz yo. Pero ¿cómo cometí el error con el mayor? En su minuto, lo obligué a ir. Y para él, en su crecimiento, hoy día con 22 años, entendió que estaba bien. Porque él me recriminó, ¿cómo no obligué a Joaquín? Me dijo, tiene que ir, ¿cómo no va a ir? No, no. Y yo hice mal contigo. Entonces ahí tuvimos que hablar y pedirle perdón y decirle que yo había hecho mal. Entonces, muchas veces hacemos erróneamente, ¿sí?, cosas que después el Señor nos muestra. Usted es bastante tecnológico con su página ahí de Haciendo Discípulos y tus charlas. La Silvia también nos edifica mucho con lo que subes. ¿Cómo manejas tu tiempo de estas tecnologías, revisando tus WhatsApp, tus redes sociales, haciendo... ¿Cómo manejas esto de una forma que no intervenga nisso que tú no estás diciendo, de esta centralidad del Señor en tu hogar? Que creo que eso es algo que... Bueno, yo la verdad que no uso las redes sociales como Facebook o Instagram. Es un área que nadie está ocupándose. Y tenemos miles de mensajes que nadie contesta. Y es algo que
estábamos hablando el otro día con Daniel Divano, porque hay mucha gente en Argentina, en Buenos Aires, que quiere saber más de nosotros y nosotros nunca jamás respondemos, o sea que no me estoy dedicando. Y no estoy seguro que eso sea bueno. Creo que algún hermano sería bueno que se dedicara a responder. Hay una sola área que yo una vez cada 2 meses respondo, que es un video o varios videos, una serie sobre divorcio y recasamiento, que eso sí respondo porque hay gente, hermanos de todas partes del mundo, que preguntan sobre una situación específica y a eso sí, cada 2, 3 meses dedico 1 hora y respondo. Así que no estoy yo, mi respuesta es yo no estoy en las redes sociales. Hace poquito entré a Facebook porque hablando con un hermano me decía, no me aceptaste en el Facebook. Le digo, pero yo no entro a Facebook, no acepto a nadie, no lo tomes personal. Pero no me aceptaste, pero no me aceptaste. Entonces dije, voy a entrar, no me acordaba la clave, tenía guardada la clave en un documento, la encontré, la puse, entré y tenía como 300 pedidos de amistad. Les dije que sí a todos y no volví a entrar nunca más. No sé para qué quieren estar ahí en ese, pero para no quedar mal lo hago. O sea, no le veo, no nací para las redes sociales, realmente no. No soy la persona que gasta tiempo en eso, no me interesa, no le veo atractivo. Entonces no soy la persona. Lo único que hago es subir videos de reuniones, de mensajes que me parecen necesarios para subir, y les tengo que decir que eso es algo que me encantaría que los jóvenes trabajaran. A mí me parece que es un área que, si les gusta la tecnología a los chicos, sería bueno que colaboraran, por ejemplo, con las congregaciones en armar un canal de YouTube, en editar videos, poner subtítulos, porque el escuchar la palabra de Dios es una actividad tremenda que bendice al que lo hace. Así que para mí ha sido no una pérdida de tiempo jamás, un tiempo que ponele que invierta 2, 3 horas cada 2 semanas. Es todo lo que invierto. Pero tengo deseos de ocuparme más, porque veo la bendición que es. Nos escriben de todo el mundo, de lo que significa para ellos escuchar los mensajes que subimos haciendo discípulos, ¿no? Así que no sé si eso responde tu pregunta. WhatsApp y esa gestión así, tú debes tener, no sé, 40 discípulos, personas que más listo, no te toma mucho tiempo. No. Tenemos grupos de WhatsApp con los hermanos y todos respondemos en la medida que tenemos tiempo, pero no es una prioridad. La prioridad es lo que tenemos cerca, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, yo estaba muy absorbido por el WhatsApp de la empresa, eso sí, pero era mi área laboral. Y yo eso ya lo delegué, ya no lo tengo, y ahora puedo disfrutar mucho más de los almuerzos, de las comidas en familia y todo lo demás. Pero no, yo no estoy en redes sociales, no. El, Déjame que está desbloqueado. Yo quiero contar mi experiencia en relación a mi infancia, en relación a esto de las redes sociales. Yo no tenía celular, estoy hablando 50 años atrás, 60 años atrás, perdón. No había televisión, apenas había una radio. Mi papá falleció cuando yo tenía como 6, 7 años, 6 años. Mis abuelos me criaron hasta un periodo hasta que ellos estuvieron y después tuve que estar con mi mamá. A lo que voy yo, mi abuelo era muy culto. Yo estudiaba, iba a un colegio de cura y en la casa los fines de semana con mi abuelo leía El Mercurio, me compraba el Mampato, no sé si alguno lo conoció, era una revista de monos chilena que contaba historias.
y el domingo íbamos, vivíamos en Quinta Normal, al Museo de Historia, al Museo de Bellas Artes, a Aeronáutica y Casa de Moneda. Mi abuelo me llevaba a diferentes partes para conocer y conversábamos acerca de eso. No tenía juguetes, los juguetes los inventaba yo. Me gustaba ver la enciclopedia. Mi abuela me enseñó a tejer y eso no impidió que tuviera una identidad varonil. Me enseñó a surcir y a hacer algunas cosas. Era muy ordenada, me enseñó el orden y todas esas cosas me sirvieron. A lo que voy yo, me sirvieron. Yo no tuve lo que tienen ellos y la problemática que tienen ustedes como jóvenes, papás jóvenes. Pero todas esas cosas que eran valiosas, buenísimas. Yo era malo para la pelota, malo para el árbol volantines, malo para el trompo, malo para la bolita, era malo para todo. Pero tenía otras cosas que me llenaban. Pero ¿qué pasó? Yo no tuve una familia cristiana, porque todo el potencial que puso mi abuelo en mi corazón, cuando yo estaba en el colegio de cura, en séptimo mi mamá me sacó del colegio de cura porque yo quería ser sacerdote franciscano, y me dijo, te voy a poner en un colegio mixto y te vaya a ir a la calle para que te hagas hombre, porque yo no tenía papá. Mi mamá no tuvo visión, la amo mucho, está con el Señor, la perdoné, pero ¿de qué sirve todo, de qué serviría toda esta conversación que hay acá en este minuto? De cuidar a los chicos en relación al celular, a la televisión, a con quiénes son las personas que los rodean. Si no hay papás, y yo me incluyo, abuelos, si no hay papás que se comprometan realmente para poder formar a los hijos de acuerdo al corazón de Dios. Y como decía de lo que se estaba hablando aquí, el tiempo que se pierde. En todo el cuento. Yo lo escuchaba, yo le decía, pucha, ¿cómo me hubiese gustado tener un papá como Dani? O como Esteban. No lo tuve, pues. Pero gracias a Dios me rescató en un minuto. Yo hice lo que pude con mis hijos. Y quisiera animarles, chiquillos. Animarles. En verdad. No sacamos nada con quitar las cosas si no nos vamos a preocupar realmente de que el corazón de nuestros hijos esté lleno de Dios y nuestro corazón esté lleno del Señor. Y como decía Dani, que el Espíritu Santo esté ahí contento. Me anima mucho esta conversación, me anima mucho la disposición, que esto no se quede aquí, que esto no se quede aquí, que cada matrimonio pueda conversarlo en la casa, que cada vez que se junten entre ustedes los más jóvenes, convérsenlo. Yo entre lo que pueda voy a tratar con mi esposa, con mis nietos, si es que mis hijos me permiten. Necesitamos ponernos las pilas. Bueno, no sé cuánto tiempo queda. ¿Hace cuánto estamos? ¿Cuánto tiempo da? Una hora. Una hora. Bueno, quiero hacer una mención corta sobre algo que es poderosísimo y que no siempre sabemos cómo hacerlo, que es el tema de la instrucción. Instruye al niño en su camino o enseña al niño su camino, que cuando fuere grande no se apartará de él. Hablábamos hoy sobre la importancia que tiene instruir. La educación tiene el factor de la disciplina, pero la disciplina no tiene que tener la importancia pivotal que tiene la instrucción. No podemos corregir a un niño que no ha sido instruido bien. El pueblo que no tiene instrucción perece. Y el niño que no tiene instrucción, no tenemos que culparlo de sus defectos. Lo que ha fallado es la instrucción. Si somos efectivos en la instrucción, lo más probablemente no tengamos que corregir tanto. De hecho, no tenemos derecho a corregir cuando no instruimos.
Y esto es algo difícil porque esto es algo que tiene que ver con la identidad de un padre y con la identidad de una madre. Mayormente un padre y una madre instruye. Instruye quiere decir enseña, equipa al niño. Le enseña a manejar sus comportamientos. La instrucción, decíamos ayer, que hay en la escritura, está siempre específicamente orientada a males específicos que las iglesias tenían. Ellos no hablaban inspiracionalmente, estaban hablando de manera dirigida, específica a las iglesias que les escribían. Y nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos tienen debilidades de carácter que no las van a superar solos, necesitan instrucción. Entonces, cuando sabemos que nuestro hijo, vamos a suponer, tiene un problema, yo siempre uso el ejemplo, llevamos al niño al supermercado y el supermercado está lleno de cosas atractivas que a los niños les gusta tocar. Y normalmente hacemos que, ¿por qué tocaste? Y los retamos. Lo que hay que hacer es instruirlos antes que retarlos. Hay que en camino al supermercado hacerles saber lo atractivo que son las cosas en el supermercado y decirles, vos vas a tener la intención de tocarlos, pero eso es normal, porque vos sos como cualquier chico. A mí también me pasa, quiero tocar todas las cosas, pero ¿sabes qué? No hay que tocar. Y yo te estoy enseñando a vos porque yo quiero que cuando te vean a vos, vean a alguien diferente. Vos imaginate, el almacenero está lleno de ver que niños vienen y tocan y tiran las cosas por el suelo y de repente ve un niño que no toca nada, que pasa por las góndolas mirando con la mano atrás. ¿Sabés lo que es para ese almacenero? Finalmente, un niño que no toca. Ahora papá te va a llevar y cuando entremos nos vamos a estar mirando los dos, porque yo no voy a tocar y vos tampoco vas a tocar. Vamos a agarrar lo que vamos a comprar y cuando salgamos, ahí vemos cómo nos fue. Te prometo no va a tocar. Es decir, muchas veces fallamos en la instrucción. Somos omisos en la instrucción. Y entonces los niños están siendo corregidos todo el tiempo porque no invertimos nuestro tiempo en la prevención. ¿Cuáles son los problemas de nuestros hijos? Se distraen, son desordenados, no sé. Bueno, hay que instruir, no hay que retar tanto. ¿Entienden lo que quiero decir? Y esto es algo que tenemos que hacer, aunque no lo hayamos visto a otros hacer. Lamentablemente somos una sociedad que es fruto de una sociedad anterior que no instruyó. Por eso estamos llenos de vicios, estamos llenos de costumbres que nos tenemos que sacar de borro. Rorro estuvo hablando de su propio pasado. Y bueno, seguramente nadie lo preparó, pobre. Seguramente nadie invirtió para que él llegara a la edad adulta y dijera, no, mis hijos van a tener pasión por otras cosas. Entonces estamos haciendo lo que no hemos visto a otros hacer. La generación anterior nunca se halló en su rol de padre y de madre. Y nos mandaron a que nos eduque la sociedad. Y la verdad es que somos todos medios huérfanos que tenemos que ser padres sin haber recibido paternidad. Entonces necesitamos animarnos en esto. Es una sociedad inexperta en lo que hace a la educación y parada sobre parámetros completamente errados. Y uno de ellos es esto, no hay instrucción. Cuando un niño se ve instruido, cuando ve que el papá, que la mamá se va anticipando a los problemas del niño, el niño ¿saben cómo se siente? Amado. No es tanto decir te quiero, te amo, que hay que decirlo. Pero a veces el amor se aplica o se recibe cuando pasamos tiempo en instrucción, porque eso edifica a nuestros hijos, amén. Y ahí hay un rol que papá y mamá tenemos que orquestar bien. Tenemos que hacer un análisis de cuáles son las cosas que tenemos que instruir
y necesitamos trabajar juntos, papá y mamá, en esto. Y estar siempre revisando y corrigiendo el rumbo. Amén. Yo tengo una esposa que no tiene problema de estar enfocada. Que estés en casa, mamá, no quiere decir que estás siendo madre. ¿Escucharon bien? Se puede estar en casa distraída y no realizando la función de madre. Ser madre significa estar constantemente viendo qué está haciendo el hijo y estar monitoreando eso y viendo cómo ayudarlo al hijo en el camino que tiene que seguir. Y en esto papá y mamá necesitamos trabajar juntos. Ninguno de los dos podemos lavarnos las manos y tener un momento de stand-by. Nuestra casa necesita tener instructores. Amén. Bueno, nada más. Yo creo que el peor problema o el peor tope que tenemos en esto es justamente que a veces nos amamos mucho nosotros mismos. Porque para ser instructor requiere tiempo, requiere parar de nuestro propio egocentrismo, ¿viste? Porque es más lindo sentarse y ver un buen partido de fútbol que estar 2 horas con el hijo. Y lamentablemente es lo que nos pasa. Por eso creo que el Señor nos tiene que enseñar en esta vida. Porque yo siempre he pensado así. Cuando yo tengo que concentrarme en hacer algo del Señor, siempre va a haber algo que lo quiero interrumpir. Es automático. Yo necesito atender esto. Mis problemas van a salir. Mis situaciones. El tema es cómo priorizamos. El tema es cómo entendemos que los días de formación de nuestros hijos pasan rápido. Y no podemos tener tiempo. Y no tenemos margen de error. No hay margen de error. La vida de un hijo, hermano, se puede destruir en segundos. En segundos. Muchas veces pasa, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Esto es muy común porque se nota mucho en las noticias, cuando sale alguna vez. Hay padres que viven preocupados de sus hijos. 10 segundos pestañaron, el chico cayó a la piscina, nunca más se recuperó. Segundos. Y no solamente un tema físico, sino el corazón. ¿Entiendes? Yo creo que necesitamos tener esa posibilidad de volver nuestro corazón de padres a los hijos, como dice la Biblia. Volcar nuestro corazón a los hijos. Y dejar de sentir que los que somos y los que tenemos que vivir felices en el hogar somos cada uno de nosotros. Quisimos formar familia, es para el Señor, no para nuestro deleite, no para nuestro placer. Pero tenemos que entender una cosa, que nuestros hijos, de donde más aprenden, es de lo que ven en nosotros. Son un reflejo, como decía alguien, de lo que somos nosotros. Hermano, es así, aprenden de lo que ven en nosotros, no solo de lo que les decimos. Sería muy fácil si fuera solo lo que decimos. Pero esto es igual que el Evangelio. Recuerdan cuando Jesús termina de hablar el Sermón del Monte y dice que él enseñaba, porque se sorprendían, porque enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Jesús vivía todo lo que enseñaba. Y por eso tenía potencia la predicación de Jesús. Si queremos impactar la vida de nuestros hijos, tenemos que vivir en base a nuestra fe. Y el Señor nos guíe en eso, hermano. Amén. Para no descuidarnos. Porque, como digo, dañar el corazón de un niño son cosas de segundos. Segundos, ¿no? Y ojo, lo hablo porque lo hablo para que los adultos entiendan, ¿no? Todos vemos que cuando un niño empieza a tener problemas de identidad en área sexual es porque algo dañó en segundos la inocencia de esta edad. Sí. Yo lo digo, he tratado con muchísima gente con este problema de identidad cuando adulto. Y todos, yo digo así, el 99,9% ha tenido algo que quebró eso
en la infancia. Segundos. Entonces no podemos pestañear, hermanos. No podemos descuidarnos. ¿A qué aproximamos a nuestros hijos? Si nosotros queremos cuidar a nuestros hijos que no se quemen, no los pongamos a jugar al lado de la estufa. Claro. Porque no queremos que se quemen. Pero a veces pensamos que si le enseñamos a jugar frente a la estufa, él va a aprender de tal manera que no se va a quemar. Hermano, alejémoslo de ahí. ¿Para qué nos arriesgamos? Cualquier cosa puede atrapar el corazón de nuestros hijos, hermano. Cualquier cosa. Como cualquier cosa atrapa nuestro corazón. Entonces el Señor nos dé la gracia, hermanos, de entender que ser familia no es ser yo feliz. No es que yo sea el feliz de la casa. Porque mi felicidad en la casa puede ser el costo de la felicidad de mis hijos o de mi esposa. Ah, pero yo soy feliz. No, hermano, el Señor nos ayude, ¿no?, a tener ese desafío, porque que no pare de nosotros el corazón el sentir de que de aquí a 10 años ninguno de estos chicos se pierda. Es responsabilidad de nosotros, de cada uno. No va a ser responsabilidad de Dani o de Daniel Divano, que vienen cada 3, 4 meses a dar una palabra. Es lo que van a ver nuestros hijos todos los días en la casa. Todos los días. Entonces el Señor nos ayude en eso. Amén. Amén. La primera pregunta, Dani, yo tengo un hijo de 3 meses y yo veo que el Señor te dio una gracia porque empezaste con escuela en casa hace 30 años y eso habla, me imagino que hace 30 años era una locura. Hoy, ¿qué ves? Por ejemplo, mi hijo hoy tiene 3 meses. ¿Vos ves algo no sé cómo explicarlo, pero ¿qué me dirías hoy? Ojo, ¿qué ves hoy o qué imaginas para adelante que hay que poner ojo? Serían las redes Poner la sociales, atención. la atención, claro, como Bien. eso de llamar la atención, ojo con eso. Sí. Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería el principal consejo, lo más importante que dirías a tus hijos hoy? Yo sé que las chicas tienen más o menos mi edad, a ese tiempo de crianza. Para vos como padre, ¿qué le decís a tus hijos del más importante del tema de la crianza? Bueno, sí, los que quieran salir pueden irse porque hace rato que estamos acá, pero es una pregunta. Las dos preguntas las quiero responder. La primera que diría es que me encantaría que Silvia estuviera acá, porque la primera pregunta que vos hacés, Silvia lo diría con poesía, ¿no? Silvia lo diría porque ella es apasionada, especialmente de los bebés, de los más chiquitos, ¿no? Así que voy a tratar de pensar qué te diría Silvia. Y yo creo que Silvia te diría, cada etapa de los niños no vuelve. Y cada uno de ellos es un tesoro, que cuando lo tenés en la mano, ese espacio que tenés no vuelve. Silvia ha sido apasionada en su rol de madre. Silvia ha tenido pasión por los bebés. Entonces, todo pasa a ser secundario. Cuando tenés una criaturita de 2, 3 meses, que es un tesoro que te dio Dios, trátalo como un tesoro. Algo que ella siempre ha hecho es orar mucho por los bebés. Y yo también lo he hecho, pero ella con tantas horas como madre, ella nunca se distrajo a la hora de amamantar o a la hora de alimentarlo, siempre su atención puesta en el bebé. Yo tenía que sacarla de la atención del bebé para tener atención para mí, porque ella estaba prendida a ese bebé, ¿no? Y creo que los hijos míos, todos tuvieron una mamá apasionada por ellos y que sigue apasionada por ellos. No hay deleite más grande para Silvia que estar con sus hijos, ¿no? Y eso lo cultivó desde muy bebés. Nosotros, para que te des una idea, Silvia y yo nos casamos, yo tenía 23 años, Silvia tenía 21, y antes del próximo año de casados ya teníamos el primer bebé. Así que toda nuestra vida de casados es con bebés y con niños, y ahora nietos.
Así que no ha habido espacio, ¿no? Y yo creo que la primera cosa que te diría Silvia es eso, tener una revelación, una noción del privilegio que Dios te da para darte semejante tesoro y que lo puedas acunar en tus brazos. Y tus miradas a ese bebé y tu manera de tocarlo al bebé. El bebé no sabe hablar, pero es un ser sumamente inteligente. Es un ser que tiene la capacidad de percibir si tu corazón está con él o no. Lo percibe. Sabe si hay rechazo o si hay aceptación. Lo percibe por el tacto de tu mano, por la mirada tuya, por la manera en que te lo pones sobre vos. Y entonces nunca minimices el valor que tiene ese abrazo y la atención que le das a ese bebé, porque estás creando no solo una unión inquebrantable con él, que va a durar hasta que vos no estés más en la vida, y aun cuando no estés va a seguir, sino que además va a crear anticuerpos biológicos. Ese afecto, ese cariño genera defensas que tienen que ver con su capacidad para combatir enfermedades. O sea que no solo tiene el valor emocional y espiritual, sino que tiene además, si estás atenta, si estás transmitiendo el valor que tiene para vos, ese bebé va a ser mucho más sano, va a tener seguridad en la vida, no va a estar como un loco buscando algo nuevo, porque se va a sentir desde chiquitito amado, ¿no? Así que no sé si hice bien, pero esto creo que te diría Silvia, ¿no? Y la otra pregunta era ¿cómo? Hay que poner atención. Sí, mi respuesta va a ser para vos una sorpresa. Lo más peligroso son vos y tu marido. Que ustedes no hagan bien las cosas como matrimonio. La primera necesidad que tiene un hijo respecto del padre es que ame a su mamá. Y la primera necesidad que tiene un hijo de una madre es que ame a su papá. Cuando un hijo ve que mamá va a papá, se siente seguro. Y si el papá ama a mamá, se siente seguro. Así como el nene, como el bebé, percibe el amor de la madre, también percibe las tensiones entre el esposo y la esposa. Yo soy producto del amor que tuvieron mis padres, no solo hacia mí, sino entre sí. Porque no sé si hubiera seguido al Señor si no hubiera visto eso. La relación entre papá y mamá es el principal elemento que va a decidir en cuanto a cuán real es la fe que tienen papá y mamá. Porque por más que vayan toda la vida a los encuentros, por más que ustedes estén llenos de dones, por más que ustedes ganen muchos discípulos, si el trato entre ustedes es un trato tensional, donde el niño percibe, mis padres no se aman, probablemente sea parte del Señor. Así que el peligro más grande, yo respondería, es que ustedes no tomen en serio los simples consejos de Jesús para las relaciones entre ustedes. Y que Él vea el amor entre ustedes. Y que todo problema que hay entre ustedes se resuelva siempre en amor, porque problemas va a haber, somos los loquitos del barco, ¿no? No estoy diciendo que somos ángeles, pero lo importante es que siempre, todos los días, nos vayamos a dormir en paz. Porque si a la mañana siguiente amanecimos en tensión, Él lo sabe. Él lo sabe. No solo el Espíritu Santo, el bebé lo sabe. Yo les comparto que conocí a un muchacho, era un poco familiar de alguno de mis tíos. Él llegó a tener a los 7, 8 años y no podía hablar. Tenía serios problemas de lenguaje. Cuando le llevaron al especialista, lo primero que le dijo, ¿cómo se llevan ustedes dos? Wow. Se ve
que ustedes pasan solo discutiendo. Era una familia muy Disruptiva. complicada en esto. Peleaban día y noche ellos dos. El chico tenía serios problemas de aprendizaje para hablar y para expresarse, producto de todo lo vivido, 7, 8 años de violencia entre ellos dos. Ellos nunca se dieron cuenta. El chico creció con serios problemas de lenguaje, de lo Wow. que impactó la vida de ellos en las peleas constantes. Qué tremendo. No tenía un problema físico en la lengua, no tenía una traba. Hay niños que tienen un frenillo. No tenía nada. Todo era académico. De lo impactado que fue todos sus primeros 7 años ante la violencia de sus padres, entre ellos. Entonces, eso reafirma claramente lo que Dani dice. Gabriel, sí. Dani, ¿qué le aconsejarías tú a los padres que tenemos hijos hombres, que muchas veces cometemos el error de que porque son hijos hombres creemos que son superhéroes, que somos muy permisivos en distintos juegos? Y en relación a eso también tengo un pesar hace rato, les voy a decir a todos, con el tema de la cama elástica, que yo siento que es un peligro inminente y en cualquier momento un niño va a saltar y se puede fracturar un brazo o algo, y ha sido un pesar para mí poder decirlo, y sobre la misma la pregunta, porque veo que muchas veces somos muy permisivos y no quiere decir que porque sean hombres no les va a pasar nada. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé qué decir. No sé, no entiendo. O sea, ¿vos qué estás diciendo? ¿Que no los dejes jugar en la cama elástica? Los padres de hijos hombres dejemos que se golpeen, que se lastimen, no hay drama. Eso es mi opinión. Ojo, que se golpeen a sí mismos, que se caigan. Sí. No es que se peleen. Sí. Bueno, no como que se peleen. Perdón. Estoy diciendo algo que me van a crucificar, ¿no? Pero los pibes están para golpearse. Y las madres, por favor, dejen que se golpeen los chicos. Nos gusta golpearnos, nos encanta lastimarnos y contar la historia. Sí, me torcí acá, ¿viste? Pero me la aguanté y no pasó nada y sobreviví, subsistí. O sea, un hombre se hace con cicatrices, se hace a los golpes. Perdón, ¿eh? Perdón. Y bueno. Ojo, está hablando. Es la opinión que yo tengo. No, pero no hablo de pelear, ¿eh? No. Son un poquito más bruscos, pero creo que siempre con límites. Obvio, sí, no. Obvio, yo no estoy diciendo sin límite, por favor. No, te digo lo que pasa. ¿Por qué digo así? Porque hoy hay una casta de madres que quieren crear niñas. Y eso me preocupa. Ahí te puedo hablar de hermanas muy cercanas a nosotros, no estoy hablando de ninguna de acá, que se le cayó el nenito así, se golpeó y se cayó, y la madre está que el nene se va a morir. Y a eso me refiero. O sea, dejémoslo jugar. A eso no estoy diciendo que se mate de verdad, no, por favor. Es importante también especificar bien, porque muchas veces se generaliza la opinión y se entiende de distintas maneras. No, yo no estoy hablando de pelear, estoy hablando de pelear. Tenemos que criar hijos que son siervos, que son caballeros, que cuidan de las mujeres, que saben pedir perdón. No estoy de ninguna manera hablando de criar un animal, por favor. Estoy simplemente contra la idea de que el niño debe ser una nenita. Los nenes son nenes, las nenas son nenas. Y las madres a veces, no tanto los padres, pero las madres, yo las conozco. O sea, estoy hablando de situaciones específicas. Capaz que no hay ninguna acá, gloria sea al Señor. Pero en general tratamos de decirle a la mamá, deja que llore un rato, pero no te preocupes tanto. O sea, no es tan grave. Se golpeó contra un tronco, bueno, ¿qué va a hacer? A eso me refiero. Sí. Obviamente que si levantamos un fuego que va a terminar matando a un chico, y Dios nos va a pedir cuenta.
No, estamos de acuerdo en eso. Y lo otro, y yo creo que donde quizás también apunta Rorro, es un tema que tenemos pendiente porque no lo hemos podido tocar por distintas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, ¿qué pasa? A veces, en ese concepto de dejar que sean, y que se aporren, y que se caigan, y que se golpeen, nos descuidamos de los hijos. Y eso es otro tema Sí, diferente. sí. Nuestros hijos se pueden golpear, pero yo estoy mirando qué pasa, estoy pendiente de mi hijo. No ignoro, ni lo dejo, me vengo a sentar acá adentro y dejo que el niño esté, o no, o en cualquier cosa. Y siempre Ignoro que está. ignoro que está, porque pucha que está linda la comunión aquí adentro, está linda aquí la comunión. Y allá se están matando. El otro día que se colga por un alambre púa para abajo. No, son cosas que tienen un criterio. Yo creo que efectivamente la varonilidad, la masculinidad es algo que se desarrolla y que se aprende, todos aprendimos así. Pero eso no quiere decir ignorar qué está haciendo mi hijo, porque, No. bueno, que madure allá afuera. No, no es así. Tiene equilibrio. Lo que está hablando Dani, yo me recuerdo, porque cuando Bentley yo lo conocí, fue en Rondó, en San Martín, San Martín, arriba del árbol, que está afuera ahí. Y Dani le decía, ¿qué haces ahí arriba? Y déjalo que juegue un rato. Pero él estaba al lado. No es que nos fuimos adentro y el niño quedó arriba de un árbol. Colgado un alambre. Ese Sí. es el tema, ¿no? El equilibrio en el asunto, ¿no? Porque entendemos que son cosas. Ahora, efectivamente se da, yo no lo he visto acá, gracias a Dios, pero se da el sobreproteccionismo donde los niños son intocables, son de cristal. A eso y me ni refería siquiera- yo. Y A ni eso siquiera me nos refería. preparamos para una frustración. O sea, Yo- porque son tan intocables Sí, a eso que me nunca refería. pueden tener ningún rechazo, nunca pueden sufrir que otro lo miró mal. Ya, que generamos lo que hoy día conocemos como la generación de cristal. No aguantan nada, no saben nada. ¿Por qué? Porque los preparamos de una manera distinta, ¿no? Yo creo que ese es el equilibrio, ¿no? De tener ese tema. Y también dejar claro que mi pregunta iba en los casos más límites de juegos más extremos. ¿Sí? Claro, claro. No, ¿Entiendes? Jugar fútbol, un pelotazo, ni va a quedar llorando. Es normal, ¿no? Claro, te entendí. sí. Sí, Bueno. es verdad. Tienes razón. Tiempo. Por ahí, ¿sí? También. ¿Por qué? Si no,